Continuamos ahora con más noticias en Crónica Televisión. En Quilmes, pese a tener 3 condenas en su contra, el policía que baleó a Carla Lacorte sigue en libertad. Estamos con Carla Lacorte. El 1 de junio del 2001 cambió tu vida para siempre. Bajabas de un colectivo, un policía empezó a disparar en medio de la calle. Contanos para que la gente recuerde un poco del caso, de cómo fue, las consecuencias. Sí, el 1 de junio del 2001 yo bajé en la esquina de Mitre y Bransen de Quilmes, venía de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde estaba cursando el 3er año de facultad, y bajé en esa esquina, hice un poco más de media cuadra y caí al piso y ahí mismo empiezo a escuchar un montón de disparos. Me quiero levantar, incorporar y de enfrente me decían agachate porque te van a disparar, pero ya era tarde. El primer disparo fue el que recibí yo, el primer impacto de bala fue el primer disparo. Y seguido de eso se acercaron, después supe el nombre, y me palparon de armas, me dijeron vos estabas con los chorros, y la forma en la que hablaba evidentemente era un oficial de policía. Días más tarde, después de la pericia balística, se comprobó que el arma de donde había salido la bala que me impactó en la columna, que pegó en la columna y pasó medio centímetro en mi corazón, era del ex oficial José Ignacio Salmo. A partir del mismo momento en que caí al piso tuvimos que empezar una pelea bastante importante porque cuando yo estuve 10 días al borde de la muerte, ya en Quilmes estaba diciendo que el accionar policial, desde el fiscal general de Quilmes decía que el accionar policial había sido correcto. Entonces desde ese primer momento tuvimos que pelear no solo contra la policía, el accionar de gatillo fácil, sino también contra el Poder Judicial, que ya había puesto su impronta diciendo que el accionar policial había sido el correcto, sin ningún tipo de investigación, solo con lo que decía Salmo y sus otros 2 acompañantes colegas de armas, y también contra los distintos gobiernos de turno. En ese momento gobernaba Carlos Rucauffi y hablaba del metabala. El 1 de junio del 2001, un pico de casos de gatillo fácil, y el 1 de junio lo inauguré yo. ¿Cómo fue ese camino hasta ahora, hasta el 2012, luchando por 2 cosas, por tu recuperación y por tener justicia? Mira, fue arduo porque llegamos al año, después de años y de pelear, de luchar, el año 2004, el Tribunal Oral número 3 de Quilmes lo absolvió en un fallo que fue escandaloso. Dijeron y avalaron el accionar de gatillo fácil. El fallo fue un aval completo de cabo a rabo por el gatillo fácil. Logramos en el año 2008 que se revierta la sentencia. La Cámara de Casación de La Plata, la Sala Tercera, la misma que hoy lo sigue condenando, lo condena por lesiones gravísimas con dolo eventual. Eso quiere decir que tuvo toda la intencionalidad de herirme y hasta de matarme, por la bala pasó medio centímetro de mi corazón. En el año 2010 la causa vuelve a Quilmes, tardó 2 años, del 2008 al 2010, para que volviera a Quilmes y le dieran una sentencia de 6 años, una condena de 6 años y 6 meses efectiva, de prisión efectiva. Y ahora estamos en el año 2012, o sea, ya vamos por la 3er sentencia, el 3er fallo, en el que es condenado, se ratifica la condena, pero Salmo, y le aumentan 6 meses, pero Salmo sigue libre. Salmo está libre, siendo que está condenado 3 veces. Las cárceles de la Argentina están repletas de gente que no ha tenido juicio, que pasa años presos y que después cuando llega al juicio se ve que es inocente, y Salmo tiene 3 sentencias y sigue libre. Tenemos es por un lado estos asesinos de uniforme libres, como por otro lado tenemos a los genocidas de la dictadura, que también es apenas un puñado de los que han llegado a juicio. La mayoría están en sus casas gozando de prisión domiciliaria. Y esto es siendo un precedente terrible, porque lo que muestra es que podés salir, matar con tu reglamentaria, te van a condenar, pero total vas a estar libre. Acá en el año 2004 mataron 4 chicos en la comisaría primera de Quilmes, los golpearon y para borrar las huellas los incendiaron los calabozos. Los efectivos por esa causa están libres, están imputados en la causa de la masacre de los chicos, pero están libres, y hasta hace muy poco uno de ellos estaba
revistando en la metropolitana. Eso puede estar pasando hoy con Salmo o con cualquiera de los asesinos de gatillo fácil. Por eso es algo que nos llama mucho la atención y que no sabemos si a tantos años, Salmo teniendo 3 condenas, porque ya fue condenado, tres condenado y el fallo fue ratificado, si Salmo no está protegido por alguien. ¿Por qué? Porque en el año 2004, cuando íbamos a juicio, a Salmo lo sacaron de la comisaría sexta de Espeleta y no lo llevaron a cualquier lugar, lo llevaron al Ministerio de Seguridad, nada más ni nada menos que al Ministerio de Seguridad. Por eso no sabemos si Salmo está protegido por alguien, porque estamos acostumbrados que esto suceda en los casos de gatillo fácil, que los asesinos de uniforme queden libres o que terminen con prisiones domiciliarias ridículas. Pero en este caso en particular, Salmo está libre hasta que la Corte bonaerense, o tantas instancias que tenga para seguir apelando, pero ya tiene 3 sentencias. ¿Cuántas más van a esperar? Gracias, Carla. Vamos a hablar un poco con la doctora María Aida y para tratar de comprender cómo son los pasos jurídicos, por qué se da esto. Bueno, estamos tratando de comprender, pero en realidad no queda claro. Desde los jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal de La Plata, lo que hacen es elevar el monto de la condena de 6 años y 6 meses a 7 años, teniendo en cuenta primero la gravedad de las lesiones, la situación en que queda la víctima, que es evidente, que se haya cometido el delito en un lugar público, en una calle, en una avenida concurrida y que haya puesto en peligro a más personas, y tercero por su condición de policía. Por esos 3 elementos, digamos, aumenta el monto de la condena. Sin embargo, al mismo tiempo que aumenta el monto de la condena, deja que este exfuncionario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires permanezca en libertad. Ahora, ¿cuál es el sentido de que permanezca en libertad? Dice que habiendo pasado tanto tiempo desde el hecho, considera que no es que no sería de demagogia política criminal ponerlo en prisión. Entonces, el sentido es, ¿para qué se lo condena si se lo va a seguir dejando estar libre? Entonces hay un contrasentido en el fallo. Se lo condena, pero se le permite que siga en libertad hasta tanto la sentencia de esta misma sala de casación quede firme. ¿Cuándo va a quedar firme? Que es la pregunta, nadie lo sabe, porque las instancias recursivas son diversas. Puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia, a Nación o incluso a tribunales internacionales. Así que puede pasar muchísimo tiempo, el fallo no sabemos cuándo va a quedar firme y él va a permanecer en libertad.